Esto es un podcast de Voy al Teatro, con Alan Gutiérrez. Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Alan Gutiérrez y estoy muy contento de recibirles en una emisión más del podcast de Voy al Teatro. Este podcast, como lo han visto en episodios pasados, que estamos platicando con creadores, con creadoras de diferentes partes de México, de la República, conociendo su trabajo, pero también sus historias que hay detrás de esa labor que hacen en sus localidades, y además de cómo de eso les hace destacar en esas ciudades, en esos estados a los que representan y en los que viven, y que además pues les ha llevado a compartirlo también en otras latitudes. Si es la primera vez que están escuchando o viendo este podcast, les pedimos que se suscriban, que lo puedan compartir. Eso nos ayuda mucho en el universo de las artes escénicas, porque a lo mejor ustedes no lo saben, pero nos cuesta mucho trabajo hacer lo que hacemos. Entonces, si ustedes le comparten esto a alguien más, nos ayudará mucho. Y además, pues seguramente habrá cosas con las que empaticen, con las que se identifiquen, y de ahí el objetivo pues es también parte de ello, ¿no? Entrando ya para presentar a mi invitada del día de hoy, estoy muy contento de poder platicar con ella. Es una persona a la que he estado pues ya siguiendo desde hace un rato, a través principalmente de las redes sociales, pero también me ha tocado afortunadamente ver su trabajo presencial. Ella es una persona que está trabajando muy fuertemente en el teatro en San Luis Potosí, pero también esto le ha llevado a compartir su trabajo en otros lares. Y pues estoy hablando de Sayuri Navarro. ¿Cómo estás, Sayuri? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí el día de hoy, la verdad. Oye, pero justamente vamos a hablar ahora y a viajar un poquito a los inicios. Vamos a recorrer un poquito ahí el tiempo. Quisiera, lo primero que te voy a preguntar es, ¿cómo es que Sayuri inicia en el teatro? ¿Qué ocurrió ahí en tu vida que un día las artes escénicas se hicieron presentes y dijiste, de aquí soy? Pues en realidad yo estudiaba comunicación y llevaba una materia que se llamaba el cuerpo humano como medio de comunicación, que básicamente era teatro. Y desde el primer momento en el que lo sentí, sí, pues sentí que era un universo donde me sentía mucho más yo que en cualquier otro lugar en el mundo. Y antes aquí en San Luis, bueno, siempre ha habido teatro, pues ha estado La Carrilla, El Rino y así, pero no me tocó como conocerlos antes de ese momento. También en mi familia no hay nadie que se dedique a las artes, entonces no tenía ningún tipo de acercamiento con el teatro, nunca había ido a una obra de teatro hasta ese momento. Y poco a poquito empecé como a trabajar en esa materia, y de pronto ya no me imaginaba haciendo otra cosa, ¿no? En ese momento me acuerdo que quería ser periodista y según quería como resolver seguramente como cosas que el gobierno no quería que se supieran, y me imaginaba como haciendo este tipo de cosas. Pero cuando conocí el teatro sentí que también era una manera pues más inmediata de transformar el mundo, y eso fue lo que más me llamó la atención. Y pues me salí de comunicación, estuve estudiando teatro en el Centro de las Artes y en comunicación a la par, pero después me salí y ya me quedé en el teatro, me dediqué a eso y continué bastante tiempo ahí en el Centro de las Artes. Después, en un momento cuando ya me gradué de ahí del centro, como que me preguntaba si realmente quería hacer teatro, porque el teatro como más tradicional, no sé, como que sentía que algo no me hacía mucho clic, entonces me puse a hacer performance. Y eso sí sentía como que lo que más me interesaba era que me pudiera traspasar al cuerpo, ¿no? Que algo sucediera, que hubiera una transformación real. Y eso me gustaba más hasta que pues sí, creo que cuando conocí a Ángel Hernández y al TFM, como que ahí también fue como una revolución en mi ser, y ahí como que hice muchísimo más clic. Y también con el seminario de teatralidades expandidas, como que ahí todo pudo tener como un punto de encaje, y porque a mí lo que me interesaba era la transformación social, sin dejar de lado como los afectos y la rebeldía. Entonces creo que ahí fue cuando todo se conjugó, y empecé a hacer otro tipo de teatro y empecé a hacer intervención de espacios. Y pues ya, esos fueron como los inicios, creo. También el clown, hace mucho, pero fue como de lo primerito que hice, fue clown. También es algo que atesoro muchísimo, me parece un gesto tan amoroso que puede existir
para mí el clown sí es como algo básico que yo creo que todavía su esencia, aunque no de manera tan explícita, pero siempre su esencia está en todo mi trabajo, como pensando en el espectador. Creo que es lo que me regresa siempre a pensar en el contacto amoroso, en poder regalar algo al espectador, es el clown. Uh-huh. No vamos a estrenar una nueva versión de las obras de Chekhov. En cambio, vamos a abrir la Casa Cristo de Luis Barragán, con sus patios y lugares secretos, para invitarles a ver algunos apuntes de esos proyectos que la obra de Anton Chekhov nos evocó. Ensayos abiertos, La Gaviota. Se presenta el 29 de julio en Casa Cristo. En un tono tragicómico, la obra trata de una reflexión en torno a la finitud de la vida, el cambio constante, el dolor inevitable ante la pérdida, las heridas y las cicatrices. Finitud. Se presenta todos los lunes hasta el 18 de septiembre a las 20 horas en el Teatro Varsovia. ¿Un comienzo violento conduce inevitablemente a un final violento? Hani comenzó a profundizar en los muros y su significado para la humanidad y para sí mismo. Inlet se presenta el 27 de julio a las 20 horas en el Foro de Arte y Cultura. Estamos condicionados a percibir fronteras donde en realidad pueden no existir. Si uno observa el horizonte, el tiempo es suficiente. Borderline se presenta el 12 de agosto a las 20 horas en Foro Larva. Consulta todos los detalles y adquiere tus boletos en voyalteatro.com. Oye, y en esto que estás mencionando de buscar el cambio social a través del teatro, pues sabemos que el teatro tiene esa capacidad, pero también tiene sus límites, ¿no? O sea, no es una herramienta a lo mejor tan masiva. Tal vez ahí a lo mejor está su efectividad, ¿no? Que es una cosa como más cercana, pero te preguntaría, ¿consideras que lo has encontrado en estos años, que has encontrado ese cambio que estabas buscando en un inicio? La verdad yo siento que sí. Me siento afortunada de sentirlo así. Creo que ha sido todo un proceso de pensar mucho cómo realmente hacer una revolución, ¿no? Pasé por estos momentos donde quería, sí, manifestar y hacer cosas muy, muy rebeldes, pero en un sentido como muy conocido, por así decirlo, o muy canónico, que era romper todo el tiempo, romper, visibilizar y como desde este lugar. Luego me quedé, pues estuve analizando mucho qué era lo que realmente podría generar un cambio en ello, ¿no? Y pues sí, pasó por muchas etapas, desde el performance, que de pronto siento que los trabajos que empecé haciendo eran muy conceptuales, entonces sentía que no tenían un contacto real con la otra, con el otro. Entonces desde ahí hubo que pensar cómo poder conectarnos. Luego empezar a entender un poquito cómo funcionaba el sistema, ¿no? Me interesaban mucho las zonas temporalmente autónomas de Hacking Bay y empezar a imaginar posibilidades para construirlas. Después conocer toda la teoría de José Antonio Sánchez también fue muy importante para mí, y a Giorgio Agamben, posteriormente a Silvia Federici, como para poder repensar el mundo y desde dónde podíamos realmente, sí, como hacer algo. Y siempre lo estuve intentando como desde la dramaturgia, como pensar en temas que nos hicieran, o que me hicieran a mí, a mí me movían mucho, sobre todo. Más que, siempre he pensado que el teatro no debe ser aleccionador, que como creadores, o al menos yo como creadora, intento los universos que yo he explorado y las pequeñas certezas que he encontrado, o las preguntas muy grandes, poder compartirlas y poder encontrar algo juntos en algún reflejo. Pero para mí un momento creo que fue más fuerte, fue cuando hice una obra de teatro que estuve dirigiendo, que de entrada nos pedían como algo que fuera como para la violencia contra la mujer, como para prevenirla, ¿no? Y estuvimos haciendo algunas investigaciones, decidimos hacerlo en Eje Vial, que es un lugar acá en San Luis de mucha prostitución,
Conseguimos un espacio, estuve recorriendo los lugares mucho tiempo, preguntando en espacios cómo eran las dinámicas, acercándome a las chicas, y encontramos un espacio, decidimos hacer la obra ahí, en un motel. Pero en esta búsqueda fue muy fuerte porque encontré en un lugar, como supe que ahí había una red de trata, ¿no? Y para mí ese momento fue muy brutal, ¿no? Como que me sentí muy absurda. Me sentí muy absurda haciendo mi obra, con mi texto, para hablar sobre la violencia contra la mujer y encontrándome a la realidad de frente, ¿no? Y yo sentía que la realidad me hablaba y me decía como, o sea, ¿qué, no? ¿Qué puedes hacer realmente? Y que me sentía muy absurda, como haciendo actos poéticos para ellas en una situación así, o sea, como que no le encontraba ni siquiera un sentido para mí, ¿no? O sea, respeto mucho como el trabajo que se haga, porque siento que cada quien tiene una motivación y un camino distinto, pero para mí sí fue muy fuerte y eso me hizo repensar mucho todo lo que estaba haciendo. En ese momento, pues decidí como trabajar con lo que yo conocía y con las herramientas que yo ya había comprobado que funcionaban en mí, como dejar de hacer experimentos sociales, ¿no? Y empezar a ser yo mi propia obra de arte, ser yo mi experimento, yo encontrar lo mejor para mí, sanación, encontrar la mejor versión de mí y después poder compartir algunas herramientas y sí experimentar si funcionaban igual, pero que ya estuvieran comprobadas por mí. Entonces, desde ahí yo me propuse solo hablar de ciertos temas de los que yo tengo conciencia porque los he experimentado. Si no los he experimentado, yo intento no hablar de ellos o intento vincularme solo desde mi experiencia personal. Y ahí fue cuando empecé a trabajar también con señoras y empecé en la dinámica, por ejemplo, de una persona que va y atrapa a una mujer. Es esto del Don Juan, ¿no? Van como a seducirlas, son mujeres que normalmente tienen un espacio de carencia, ya sea en lo familiar, en lo social, y pues les endulzan el oído, por así decirlo, ¿no? Pero también tiene que ver con pues todo ese contexto en el que ellas o nosotras, porque nos pasa pues sí, a casi todas, es pues de baja autoestima, ¿no? Ese espacio en el que viven. Entonces empecé a pensar cómo el teatro podría funcionar para generar como una especie de empoderamiento en las mujeres o una mirada propia o poder sentirnos poderosas desde el lugar de apropiarnos de nuestra representación, ¿no? Y saber quiénes somos. Y empecé a trabajarlo con las señoras, funcionó muy bien y entonces mi trabajo, o como lo he encontrado hasta este momento, ha sido trabajar por el contrario, ¿no? Si está como esto violento, encontré para mí importante seguir encontrando, seguir creyendo en el amor, en el gesto de la ternura, en la mirada franca, en la honestidad, como un acto de rebeldía, como un acto de revolución contra todo ese mundo enfermo, ¿no? Poder seguir creyendo en la humanidad y seguir siendo humana, ¿no? Seguir siendo empática. Y desde ahí es un lugar en el que yo me siento bien. Sé que hay luchas que todavía se pueden hacer y tengo amigas que admiro muchísimo porque pues su trabajo es estar ahí y lo hacen de una manera sumamente admirable. Yo creo que cada una hemos decidido nuestros caminos, pero estoy pensando como en Sara Pinedo o en Teté, Teresa Díaz del Guante, como sus trabajos que son tan cercanos con ciertas poblaciones y también muy éticos y muy responsables. Y en mi caso siento que pues he decidido ir por este camino, ¿no? Con mujeres, trabajo con distintas comunidades. Ahorita estoy trabajando en una casa hogar con puras niñas, con adolescentes. Trabajo con infancias, también con migrantes. Eso como gente que no se dedica al teatro como profesión, pero que sí nos consideramos actores, actrices. Y también con señoras, con compañeras, con mujeres que estén interesadas en el arte y ya con proyectos como particulares, ¿no? Para generar ciertos dispositivos. Y eso como para mí ha sido muy importante. Creo que ese es un evento que me hizo como encontrar una línea de trabajo clara. Y un poquito antes de eso, justo cuando estaba con lo del TFM,
me tocó a mí encontrar a dos niñas que estaban en situación de calle, y una historia súper fuerte, porque recuerdo haberlas encontrado en un vagón abandonado y había unos policías que se estaban queriendo pasar de lanza con ellas. Iba con otro chico y con dos compañeras más de aquí. Nos bajamos y como que hicimos como si las conocíamos y todo, y hablamos con ellas. Yo terminé hablando con ellas y tengo tan claro que los policías pues sí se espantaron, fueron rápido a su patrulla, y yo los empecé a cuestionar de que qué estaban haciendo y no me contestaban, y al final ellos me dijeron, ¿tú te haces cargo? Y fue una pregunta muy fuerte, y yo dije, sí, yo me hago cargo, y se fueron. Entonces solo les dije que estaba el Festival de la Bestia en la Casa del Migrante, que si querían ir, ellas no eran migrantes, y decidieron ir en algún momento del día, en la noche. Me empezaron a contar un montón de cosas. Estuve yendo con ellas, acompañándolas hasta que el DIF se hizo cargo y las llevó como a sus espacios. Pero antes de eso, una de ellas, Marisol, que era la más chiquita, tenía 12 años, pues estuvo ella mucho tiempo en una casa, y estuve yéndola a visitar. Ahí fueron los primeros momentos donde solo ir a visitarla y platicar con ella y ver cómo de pronto muchas otras mujeres se iban acercando, y para ellas era como tan valioso solo tener este espacio de charla. Ni siquiera yo es que iba a ofrecerles nada más que una escucha. Y ahí me di cuenta también que era muy potente. Después en la casa me ofrecieron que si quería dar un taller de teatro, y en ese tiempo yo hacía performance y me sentía, pues yo creo que tenía como 22 años, entonces también me sentía que no tenía las herramientas para poder contener algo tan fuerte. Entonces pues les recomendé a alguien más, y como que sentí que mi trabajo era buscar herramientas, ¿no? Y las fui como adquiriendo poco a poco. Claro que todavía me falta muchísimo, ¿no? Me gustaría aprender muchas otras cosas, pero sí, como que siempre tengo presentes esos dos momentos. El primero como que me hizo llegar a ese lugar. Ahorita que ya estoy dando clases en una casa, siento que tuvo que ver mucho el proceso de señoras para poder tener como las herramientas, y además de otros caminos, ¿no? Alternativos que tienen que ver con la sanación, con la espiritualidad, que también han sido como muy importantes. Pero desde ese lugar, creo que para mí sí creo que el teatro puede hacer un cambio social verdadero. Creo que obviamente el cambio en este momento, creo que más que generar un cambio así, es como el trabajo que cada quien puede hacer consigo misma y ser congruente con todo eso. Creo que eso genera un cambio, ¿no? Oye, estoy al escucharte, me pone a pensar, bueno, cómo justo el teatro te llevó a lados pues muy inhóspitos, profundos, ¿no? Complicados. Y la verdad es que sí me lleva a la siguiente pregunta. Ante estos temas y algunas problemáticas tan complicadas, ¿no? que traspolan la escena y que tienen que ver pues, con la vida, ¿sientes que ese tipo de situaciones como lo que platicas de estas chicas han sido cosas que te han a ti como marcado, en el sentido de tal vez encontrarte con estas cosas tan terribles, como que te hayan marcado en el sentido de que te hayan apagado, tal vez, no sé, me pongo a pensar como en los efectos que tienen esas historias sobre el cuerpo de alguien, ¿no? O sea, vaya, tan solo de escucharlas se empiezan a sentir cosas, ¿no? Y ahora me imagino cómo tú estando tan cerca, cómo te atraviesa eso. La verdad sí es fuerte, por eso hablaba de Sara y de Tete, que las admiro mucho, porque trabajan muy de cerca. Y tengo amigas también, otras amigas que trabajan acompañando, y a veces hablamos de las que acompañan a las que acompañan, ¿no? Como que es importante como tener sí de manera consciente, porque mucho tiempo no lo hice y era muy desgastante energéticamente acompañar. Y sí es fuerte, es doloroso, o sea, la verdad, por ejemplo, hace 2 semanas que estando clase, salí de la clase de la casa hogar y sí, la verdad, o sea, sí tuve como un rompimiento, ¿no? Así de llorar, ¿no? Porque me contaron tantas cosas, o sea,
siento que la misma clase va generando un acercamiento y confianza y de pronto pues se abre mucho. Y yo lo que me preguntaba al salir de la casa ese día era cómo es posible que nuestras infancias estén viviendo lo que están viviendo. ¿Cómo es posible que, o sea, no sé, me daba mucho coraje, todavía me acuerdo y me toca, como que me hace pensar mucho en qué lugar estamos, ¿no? Como el estado del mundo. Y a la vez, para mí es muy importante continuar escuchándoles, porque sé la potencia de la escucha. O sea, simplemente que alguien te escuche, sí es mucho, que es lo que pasa a final de cuentas, es como una síntesis del teatro, ¿no? Es escuchar. Y escuchar todo, ¿no? No solo escuchar al actor, a la actriz, el actor se escucha a sí misma, pero también escuchas al espectador y en esa escucha hay una transformación. Entonces yo lo veo muy necesario, pero sí, no te voy a mentir, sí es muy fuerte, es doloroso, pero obviamente no me puedo poner en ese lugar de protagonismo porque es doloroso para mí escucharlo, pero para ella vivirlo mucho más. Y lo que he ido encontrando es el lugar de dar agenciamiento, porque tampoco esperan lástima, ¿sabes? Como que hay que cuidar, creo que mucho todo eso, y saber que así como yo soy capaz, ellas son capaces, son muy capaces, y con eso tampoco justifico el estado del mundo, ¿no? Entonces creo que hay todo el tiempo que hacer un equilibrio, también pues acompañarse, ¿no? Yo tengo como ya pues algunas herramientas que hago para respirar, para depurar, para trabajar, y siempre estoy como ideando estrategias como de contradispositivos, ¿no? Ok, necesito conocer cómo está sucediendo esto, qué puedo hacer para generar qué, ¿no? Pues un estado, ahorita estamos trabajando profecías en la casa hogar, ¿no? De ellas mismas, conectando con su yo del futuro y cómo va a ser y dejando pistas para el futuro para ellas poder alcanzar ese lugar. Estamos trabajando también mucho la resiliencia, pero para mí sigue siendo muy importante porque estar en contacto con esto, porque eso es lo que siento que me hace abrir la mirada, dejar de pensar solo en mí y realmente, como siempre, estar pensando en lo ético y en por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Siempre pensar que hay otros mundos, ¿sabes? O sea, que somos muy privilegiados. O sea, yo soy muy privilegiada desde todos los lugares que he vivido y he vivido cosas fuertes y todo, pero no dejo de ser privilegiada y saber que estoy hablando desde el privilegio, porque hay gente que no puede hacer esto. Entonces, eso, y también saber que no estoy yo, siempre eso, ¿no? No estoy yo dotando, que luego es una cosa que sucede mucho, como yo les doy la oportunidad de que hablen, no, yo no les estoy dando la oportunidad de nada, ellas me están dando la oportunidad a mí de conocer el mundo. Y desde ahí nos compartimos, ellas me comparten y yo les comparto cosas, ¿no? Y pues sí, o sea, sí es como doloroso en momentos, pero pues no hay ningún lugar de protagonismo desde ese lugar, ¿no? Porque siento que en el momento en que como artistas nos ponemos en ese lugar, no sé, como que pues les robamos ese foco, ¿no? Ese espacio. Oye, me imagino que así como ha habido estos momentos muy complicados, muy que te atraviesan, que te llenan de rabia, incluso también seguramente has encontrado como aspectos luminosos, ¿no? Me imagino que esa debe de ser tu pila para continuar ahí. ¿Cuáles han sido estos aspectos que dices, vale la pena seguir dándole por aquí? Muchos más, la verdad. Y tengo un montón. Yo sí creo que el teatro es capaz de transformar la vida, es capaz de transformar el mundo, lo he visto, y lo he visto de manera inmediata, también de manera a largo plazo, con cambios que perduran mucho, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las señoras. Hay señoras que me han dicho que, hay una señora que me dijo que había hecho 2 años de terapia y que no le había servido. Seguro le sirvió, y seguro por eso llegó al teatro, ¿no? De verse tomar un taller. Sin embargo, me decía que con un mes de talleres de teatro, ella había sentido que realmente había solucionado un montón de cosas de su vida y que ya no y solo fue ese taller y ya no fue más, pero ella se fue diciendo, ya, lo resolví y ya. Otra señora, pues, que me acuerdo mucho al final, como en las charlas platicaba, es que saben, era un taller que se llamaba Prohibido hablar de Casa de Muñecas, donde explorábamos
quién era Nora, el personaje de Nora, y ellas viéndose a sí mismas como Nora y que se identificaban, por supuesto. Y decía ella, es que yo siempre creí que yo era una mamá, que yo me llamaba mamá, que yo me llamaba así. Dice, pero ¿saben algo? Yo me llamo Alma. Como que solo tengo tan presente eso, como yo soy también esto, ¿no? Me había olvidado. Wow. Y al empezar a decirlo, y pues otros casos, todos los de señoras, como el simple hecho de ver a señoras en un escenario, bailando, cantando, cumpliendo sus sueños, bueno, una de ellas era mi mamá, verlas más allá de los roles establecidos, para mí ha sido como muy, muy importante. Y pues de hace poquito, pues con ellas mismas, con las niñas con las que estoy trabajando ahora en la casa, bueno, con las adolescentes particularmente, pues entramos otra vez como en este lugar y empezamos a hablar de ciertas cosas y empezamos a hablar sobre el futuro, sobre la resiliencia, y terminaron, después de estar como con una sensación de no querer ser nada, sintiendo que no había posibilidades, bueno, cosas muy fuertes que me contaron, que tenían ganas de hacer, muy dolorosas, terminaron diciendo que querían ser abogadas, que querían, una quería ser criminóloga, y empezaron a tomar todas las cosas que les han sucedido para poder encontrar la manera en la que ellas podrían cambiar eso y que no les volviera a pasar a nadie más. Y entonces de ahí empezaron a querer ser una cosa u otra. Y otras que simplemente decían, a mí no me importa, o sea, pero yo quiero esto, ¿no? Quiero ser estilista, me imagino haciendo esto, me imagino haciendo aquello. Y me di cuenta que el hecho de que les dijera, pues es que lo puedes hacer. Solo alguien que les diga que lo pueden hacer, ¿no? Porque en el teatro es posible. Siempre les digo, si todo lo que en la vida creen que no es posible, en el teatro sí es posible. Si quieres volar, en el teatro puedes volar. Si quieres ser abogada, en el teatro puedes ser abogada. Entonces todo el tiempo estamos jugando con ese imaginario de la posibilidad. Y pues lo último fue eso, ¿no? Como ellas contándome todas sus cartas a su yo del futuro, las profecías, diciéndole al mundo lo que ellas creen que debería ser el mundo. Ha sido como muy bonito. Y con las niñas pequeñas también, pues hemos trabajado mucho meditaciones, y me han contado como que son los espacios donde ellas se sienten tranquilas, ¿no? La última clase terminamos cantando para que lloviera, y también fue como una experiencia muy, muy bonita, pues, o sea, como que siento que es diferente incluso si lo hago en otro lugar. Esos pequeños momentos que suceden ahí, en esa casa, son, pues sí, son tesoros, la verdad. Mirarnos a los ojos, que cuenten sus deseos, que vuelvan a creer en ellas. Para mí eso es lo más valioso. Y ahorita que mencionabas esta cuestión del privilegio, pero pues que es algo que está ahí, ¿no? Y que pues hay que hacerlo consciente y como qué se hace con ello, ¿no? Me he puesto a pensar recientemente que pues que una de las muchas cosas positivas que se puede hacer con esa plataforma que el privilegio nos da es justo ponerla al servicio de algo o alguien más, ¿no? Y en ese sentido me pone a pensar entonces como en las plataformas existentes, y ahí esto me lleva al tema pues que tú hace un par de semanas, meses, no lo sé, el tiempo vuela, sale la noticia de que formas parte de la dirección artística de la Muestra Nacional de Teatro, una plataforma, ¿no? Hablando en este sentido. ¿Qué representó eso para ti y con el tipo de trabajo que haces, ¿no? Porque me pongo a pensar, ya me lo responderás tú, que a lo mejor para ti toca desde otros lados de lo que podría ser como de una especie de validación que para muchas otras personas, muy respetable, podría significar, ¿no? En tu lado de tu experiencia y con lo que tú trabajas, ¿cómo te tocó eso? ¿Cómo atravesó? Pues la verdad sí fue una invitación que valoré mucho desde muchos lugares, ¿no? Para mí la muestra es importante. O sea, yo sí he estado en los últimos años tratando de estar en la mayoría de las muestras, porque me parece un espacio importante para reflexionar el teatro y por ende la vida y nuestra relación con ella, ¿no? Ambos, el vínculo de la vida y el teatro. Por otro lado, pues justo algo en lo que he estado trabajando los 2 últimos años a partir de una experiencia muy dolorosa, pues ha sido como repensar las formas en las que hacemos teatro, poner el ojo también
en las violencias que existen en el teatro. Entonces, para mí que me invitaran, pues fue como, sí, un sueño en el sentido de poder estar en esa plataforma, como lo mencionas, en una plataforma que me permite observar distintas maneras de hacer teatro y también que me permite, hasta cierto punto, accionar o proponer. Y para mí eso es muy importante porque, pues sí, o sea, creo que también es un tiempo que está cambiando en todas las áreas del mundo y es importante que el teatro, creo que siempre el arte es revolucionario, creo que en el teatro nos estamos poniendo las pilas para hacerlo y quien no quiere hacerlo, pues se queda atrás, porque esta es una revolución que empezó y que no va a parar, ¿no? Le guste o no le guste a quien sea. Porque sí, yo creo que ya basta de estar viviendo pues, de estar validando actitudes, patrones que lastiman a otras personas o que se aprovechan de otras personas. El teatro es un espacio de vulnerabilidad, siempre lo ha sido. Y como actores, como actrices, o incluso como directoras, directores, siempre vamos a estar como vulnerables, ¿no? Yo creo que las actrices y los actores mucho más, pero en todos los ámbitos, porque además nos han enseñado a romantizar el teatro de una manera muy cañona, donde damos la vida por ello, ¿no? Y yo amo el teatro, pero la vida es la vida, y eso lo aprendí hasta hace poco, que no nos enseñaron a decir siempre que sí a todo lo que nos pida el director, no importa lo que sea, no importa cuánto nos duela, no importa cuánto nos maltrate, no importa a cuánto tengamos que renunciar de nosotras mismas. Hay que decir que sí, porque si no, no eres profesional. Y yo creo que basta de eso, ¿no? Eso por un lado, para mí es importante realmente, pues, revisar eso y poder tener la posibilidad de ver tantas producciones, de imaginar cosas, de ver los discursos también, porque luego hay como, bueno, para mí es fuerte, ¿no? Como hay historias, ¿no? De personas que están hablando sobre violencia y son violentos, ¿no? Y como esa coherencia, pues yo creo que sí es importante. A mí, yo no estoy de acuerdo con que la obra está separada del autor o la autora. Yo creo que son la misma cosa, es una extensión. Y no puedo pensar en una obra que me diga ciertas cosas cuando la persona no las está haciendo en su vida o está haciendo totalmente al revés, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí ha sido importante por este trabajo, por repensar las maneras en las que hacemos teatro, por siempre estar ahí como con el ojo puesto, aunque pueda ser cansado para algunas personas que esté así, pues para mí es importante. Y también me ha dado mucho gusto encontrar que incluso en las instituciones se está repensando esto. O sea, me he encontrado, ahora este año se propuso y estábamos pensando cómo pensar lo de la violencia, ¿no? Cómo poder asegurar un espacio seguro, cómo hacer de la muestra nacional un espacio seguro. Y junto con Iberescena y otras instancias, hay una carta que está ahí y que seguramente encontraron en el registro, donde hay que firmar que nadie de tu grupo, de tu compañía, tiene ningún tipo de denuncia por violencia, ¿no? Y esa carta nos la propuso Daniel Miranda. Y a mí que él la hubiera propuesto me pareció muy valioso, porque creo que hay un cambio que está sucediendo, o una búsqueda. No es sencillo cambiar años de todo eso también lo tengo muy, muy claro. Pero es importante que no seamos tibias, y que realmente empecemos a trabajar y accionar en eso. Entonces, por ese lado me importó mucho también por el otro lugar, como que yo creo que ya no sucede tanto. Creo que ya nos estamos curando eso no es teatro. Creo que ya nos estamos curando de eso. Pero pues ese lado también, ¿no? Me importa. O sea, como el teatro puede ser tantas cosas. De verdad me pregunto, ¿quién me va a contestar qué es teatro? O sea, ¿quién se atrevería a decir, es que eso es teatro? La verdad es que hay tantas definiciones y tantas posibilidades de lo que puede ser teatro. Y yo siento que es tan infinito que no hemos terminado de conocerlo, de explorarlo, de saber cómo se va modificando, porque justo es un arte que va con la vida y como humanos vamos cambiando. Entonces, el teatro también. Y pues en ese sentido, disfrutar de que haya pues muchísimas posibilidades, ¿no? De teatralidades. Eso para mí siempre va a ser muy gozoso, porque siento que mientras más se expande la teatralidad, más se expande la vida, ¿no? Y pues así ha sido. Claro, el teatro, pues ahora sí que el teatro es en presente, ¿no? Y es los que están creando teatro en este momento es
pues los que podrían decir qué es el teatro, y después eso cambiará en un par de años y así, ¿no? O sea, como una cosa que está viva y que está evolucionando y modificándose todo el tiempo, ¿no? Y que también, o sea, es que es bien bonito porque los que estamos haciendo teatro decimos que es teatro, pero eso no cancela el teatro que se hizo antes, más bien suma. O sea, nunca está cancelando prácticas, más bien siempre se va Es como la versión del teatro de ahorita, pero lo de antes también fue teatro, ¿no? Y es teatro, ¿no? Uh-huh. Es teatro, porque yo tengo el recuerdo tan claro de ver un Tío Vania de David Holguín y llorar y reír continuamente, y me parece maravilloso, y es una obra que atesoro en el corazón, ¿no? Y hay otras cosas mucho más experimentales, por así decirlo, que también han sido maravillosas, ¿no? Y ninguno puede estar sobre otra. Oye, Sayuri, pues estamos entrando en la etapa final de este podcast que se ha ido, siento que se fue en 10 segundos. Ha sido bastante interesante la plática, todavía nos quedan unos minutitos. Quisiera hacerte un par de preguntas para cerrar. A lo largo de todos estos años, ¿cuál podrías decir que es el peor consejo que te han dado en el tema del teatro? Tal vez hay muchos, ¿no? Pero uno que recuerdes como definitivamente en esto se equivocaron, no era así. Sí, hay varios. Quizá el que me viene muy recurrente es una vez que estaba entrenando con la compañía que tenía de Monos Teatro, y recuerdo mucho que estábamos como dándonos consignas para trabajar, y en un momento pues di como unas consignas como más abstractas, ¿no? Como, me acuerdo mucho que era como, entras al espacio y vas a limpiar el espacio, como tú quieras, pero vas a limpiar el espacio y después, no me acuerdo, era como, haces un acto para salvar al mundo. Era la consigna, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que un actor o una actriz puede hacer con eso, más allá de decir, entras y, no sé, cualquier otra cosa más concreta. Porque hay tantas maneras de limpiar, con una danza, con un canto, diciendo, estoy limpiando, no sé. Y me acuerdo mucho que la contestación que tuve fue como, ¿por qué estás metiendo tus cosas personales aquí? Eso no es hacer teatro. O sea, no está bien que estés metiendo esas cosas que a ti te gustan, de la sanación, de la limpieza, de todo eso, no las tienes que traer aquí, porque aquí estamos haciendo teatro. En ese momento yo me sentí como muy confundida y dije, pues bueno, como que me las guardé para mí y las empecé a hacer yo sola. Y tiempo después que salí de esa compañía y todo, pues es lo único que hago. Las cosas en las que yo creo, las que son tan personales para mí, son las que propongo, las que me importan. Esas son las cosas que hago, y yo creo que ese es el peor consejo, pero que, siguiéndolo al revés, ha sido como uno de los caminos más luminosos y abundantes que he tenido. Como, sí, continuar como con eso, siguiendo mi camino. Y eso, creo que es muy importante para mí, realmente, siempre estar atenta a cuáles son mis verdaderos intereses y hablar de lo que realmente me mueve en ese momento. Y en eso mismo, ligándolo un poquito, también como ser coherente y respetar como a mi cuerpo, porque también tengo una indicación muy clara que recuerdo que en algún momento me pidió la misma persona como hacer un acto como yo sentía que era innecesario y que tenía que ver con la sexualidad, y como que mi respuesta era como, eso no quiero hacerlo. Y la contestación era, pues es que entonces no eres profesional, porque un artista no debe tener moral. Y también ese es uno de los consejos o de las indicaciones que me han parecido como más absurdas. Yo creo que todas y todos, y quien escuche esto y necesite escucharlo, todas y todos tenemos el derecho de decir no, y eso nunca te va a hacer menos profesional. Si hay algo que no te sienta bien, que te hace sentir incómodo, pues puedes decir siempre que no, y eso no te va a hacer mejor o peor artista. Al contrario, porque yo creo que no estábamos hablando de moral, sino de ética. Te va a ser ético y ética contigo misma. Y pues eso, también creo que es algo que trabajo mucho, esos dos momentos que me han servido, llevándolos al revés, me han servido para
para ser fiel a mí y para ir construyendo mi camino. Oye, ¿y el mejor consejo? Uno que recuerdes que digas, esto que me dijo un colega, cómo me ayudó, cómo me abonó, me enriqueció. Tengo uno, la verdad, tengo tengo una indicación también actoral de un director de la Ciudad de México, que se llama Agustín Meza, que dijo, antes de entrar a escena, nos dijo, olvídense de que son actores, ustedes son chamanes. Y eso para mí fue como, me rompió la cabeza, la verdad, y bueno, en ese momento, o sea, yo ya tenía estos intereses y todo, pero en el momento de poder recibir esa indicación que más que indicación era como una apertura hacia la libertad, pues ya todo el universo era posible, ya no había limitación alguna de nada, porque yo ya era otra cosa. Y desde ahí empecé como a explorar otro tipo de actoralidad, de acciones, que para mí también fueron muy, muy importantes. Y ¿qué más? No sé, o sea, siento que consejos así como tal no he recibido. Bueno, quizá de César Tapia también, tengo como un cariño ahí de siempre decirme, pregunta todo lo que necesites, no tengas miedo de parecer que no sabes, eso ha sido muy importante, ¿no? Pregunta todo, cualquier cosa que necesites, ve y pregúntalo. Sí, pero creo que sobre todo ha sucedido como en talleres, como en poder ver a personas ser, ¿no? Como pienso en Juan Domínguez, pienso en Julia Paladini. Creo que son dos seres que para mí son muy inspiradores, como en su manera de inventar y reinventar el mundo. Verlos estar tan tranquilos frente a la adversidad y tan creativos frente a la adversidad me ha parecido pues muy inspirador. Yo creo que son, como ellos dos, son artistas que admiro mucho. Oye, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? ¿Qué es lo que más disfrutas de hacer teatro? Yo creo que primero el contacto con la gente. Para mí el contacto dentro de un marco que lo hace diferente, pero no por querer negar la realidad, sino porque nos permite abrir un espacio como suspendido, donde nos podemos mirar más allá de los condicionamientos sociales, donde por un momento es como curioso lo que a mí me pasa con el teatro, porque creo que me sucede de manera invertida. Más que sentir que puedo ser otra, siento que puedo ser yo misma e invitar a los espectadores a ser igual. Entonces, a mí me gusta eso, como ese contacto verdadero que puede suceder, ese creer en algo más, esa posibilidad abierta que existe en ese pequeño portal donde podemos imaginar un mundo tal y como lo soñamos desde siempre, que podemos tener como instantes de fe. Eso para mí es muy, me encanta, ¿no? La posibilidad de imaginar cosas posibles, o sea, como poder creer que un mundo nuevo es posible, que una versión de mí más, no sé, como yo quiera, es posible. Me gusta también que es un espacio para mí de sanación, de ritualidad, y que creo que justo eso, que dejo de actuar, porque en la vida quizá yo soy muy rara, como que me gusta hacer cosas que se podrían ver como un poco extrañas, pero en el teatro es permitido, porque puedo ir y regalarte, no sé, una piedra y decirte, mira, yo creo que si tú pones esta piedra debajo de tu almohada y le cuentas tus penas, quizá la piedra va a llevárselo, ¿no? Y a lo mejor eso es como en la vida, ¿no? Pero si en el teatro yo llego como una actriz y te digo, mira, tengo esta piedra, es mágica, haz esto. La gente lo hace con mucho gusto. Entonces, esa posibilidad de entrar en un mundo mucho más conectado, interconectado, tanto con la naturaleza como con la vida de nosotros como especie, eso es lo que más me gusta. Oye, y la verdad, lo que menos te guste de hacer teatro. Oh,
Ay, creo que los modos de producción, la precariedad. Es bien triste trabajar, ¿qué te gusta? 8 meses para una obra, 3 meses mínimo, recibir tu pago después de dar temporada, cuando ya tienes un montón de préstamos, que te llegue el dinero y sientas que se fue, o sea, ¿sabes? Y que vivas de prestado en momentos. Eso para mí es muy doloroso, porque además siento que pues dedicamos mucho, como una parte de nosotros que ni siquiera se paga con dinero, ¿sabes? Es como, no tiene sí, precio. Este universo personal del que hemos estado hablando, ¿no? Totalmente. Y siento que no tiene precio, y sin embargo nuestro tiempo tiene precio, porque pues, es nuestra vida, es nuestro tiempo, son nuestras emociones, nuestra gestión de emociones, y pues al menos yo creo que deberíamos y tendríamos que tener el derecho a vivir de una manera digna, y eso es a mí lo que más me duele, me desespera mucho, estas formas en las que no se ha dado un lugar al arte en general donde pueda ser parte de la canasta básica para poder construir nuestra propia humanidad, y que se ha menospreciado bastante nuestro trabajo. Eso a mí sí es lo que me cansa, lo que me duele, lo que algunas veces me ha hecho dudar de hacer esto, porque creo que lo mismo, dejar de romantizarlo. Estamos trabajamos muchísimas horas, así como trabaja un médico, así como trabaja un ingeniero, un abogado, nosotros también trabajamos, y ese trabajo tendría que ser pagado, siempre. Oye, existe, bueno, durante este tiempo he estado yo haciendo preguntas, y ahora la pregunta sería si existe alguna pregunta que tú tengas hacia mí o hacia Voy al Teatro, puede ser cualquiera de las dos, una curiosidad o algo que tú quisieras preguntar. ¿Existe algo? Sí, primero, son varias. ¿Por qué decidiste hacer Voy al Teatro? O sea, digo, siento que es una labor hacia el teatro, pero desde otro lugar muy diferente, que me parece muy bello, porque no es como hacer mis obras, que sí las haces, yo lo sé, pero además voy a hacer una plataforma donde todos puedan como difundir su obra y que más gente la conozca. Siento que es una labor muy fuerte y muy titánica, seguramente también cansada. Entonces, ¿por qué decidiste? ¿De dónde surgió hacerlo? Pues surgió de como un poco lo que hemos platicado de este gran gusto y amor al teatro, cuando lo que más me movió fue que yo iba a ver obras y salía conmovido, divertido, reflexivo, en fin, todo lo que una obra puede generar, y veía la sala muy vacía. Eso me podía mucho porque decía, un poco esto, lo que tú mencionaste, ¿sabes? No sé si la obra tocaba alguna problemática social, decís que aquí está la posibilidad del cambio, pero ¿cómo vamos a cambiar si no hay gente recibiendo esta reflexión, ¿no? Entonces fue ahí como, yo puedo hacer algo al respecto, o sea, yo puedo abonar algo para que la gente venga y habite estos espacios y ocurra eso que se busca con los proyectos, y fue ahí donde fue sí se puede hacer algo. Y entonces, pues de ahí salió la propuesta, eso ya fue hace varios ayeres, y pues se ha venido desarrollando a lo que ya conoces y conocen muchas personas, como Ya Voy al Teatro Hoy, pero de ahí nació, de esta cosa de es que esto lo tiene que ver más gente, así. Y de este amor por el teatro que sientes, o sea, ¿qué es lo que te genera ese amor? ¿Qué es lo que te gusta tanto que eres capaz de hacer todo esto para que el teatro lo vea más gente? ¿Qué es eso que te gusta tanto? Creo que eso nunca me lo había preguntado. Gran pregunta. Creo que a diferencia de otras formas, lo voy a ir como poner en una caja general, en otras formas de entretenimiento. Creo que el teatro es entretenimiento más otro montón de cosas, ¿no? Pero como para ponerlo en la cajita del cine, los conciertos, Creo que el teatro genera cosas que ninguna de las otras formas de entretenimiento genera. O sea, las cosas que he sentido al ver una puesta en escena, no las he sentido viendo una película, no las he sentido en un concierto. He sentido otras cosas también padres, pero distintas. O sea, pero lo mismo, no. O sea,
sé que el teatro, que las artes escénicas tienen ahí algo de esta cosa viva que prende como botoncitos en el cuerpo, cuyo única capacidad la tiene el mismo teatro, las artes escénicas. Entonces, eso que yo he sentido, que he vivido, que he pensado, eso es lo que quiero que otra gente lo sienta también, ¿no? O sea, porque luego cuando yo hablo de estos temas, cuando tocamos el tema de voy al teatro en diferentes espacios, es de, no, es que a la gente sí le gusta el teatro, solo que no lo sabe, ¿no? O sea, hablando de esta gente que no suele ir, ¿no? Porque alguien que vive el hecho escénico, de verdad, suele enamorarse, o sea, sí ocurre ahí algo, entonces diría que es eso. ¿Qué ha sido lo más difícil en toda esta travesía? Hoy, pues es que no hay ningún referente de lo que hacemos. O sea, eso. Cuando luego platico esto, mucha gente dice, pues qué padre, usted está haciendo el referente, pero le quitas la parte poética de eso y la verdad es que es muy complicado porque nosotros no queremos hacer lo que ya hacen los OCESAs, los Ticketmasters, o sea, hay cosas que se parecen, pero lo queremos hacer distinto, ¿no? Lo queremos hacer sabiendo cómo funciona esto. Y cuando no hay referentes, de ahí vienen las complicaciones. O sea, por ejemplo, tener nuestra licencia de boletaje fue todo un problema porque nos pedían que hiciéramos las cosas como las hacen estas otras plataformas. Y es de, sí, pero no, es que en el pequeño formato no funciona así. Es que en la escena independiente eso está desfasado. Es que eso descapitaliza a las producciones. Y así, un montón de cosas. Entonces, no creo que no ha sido una sola cosa, han sido varias, pero que han salido de ahí. Al no haber una referencia, se ha complicado porque todas las lógicas están pensadas como para lo masivo, lo macro, ¿no? Estadios, grandes teatros, grandes auditorios, y entonces decir, no, es que esperen, hay un mundo llamado pequeño y mediano formato, artes escénicas independientes, es que hace una labor así hasta como evangelística, como de, tienes 5 minutos para hablar de esto, ¿no? Entonces, diría que eso. Primero te lo agradezco, porque sí creo que es una labor que se necesita y que quizá hay otras instancias que tendrían que hacerlo y no lo han hecho, y me parece una cosa muy creativa, revolucionaria, resiliente, autónoma, que ustedes lo estén haciendo. Muchas gracias. Y te preguntaría... Gracias también a ti. Viendo como todo, supongo que has visto muchas cosas, justo también estando en esto, ¿no? ¿Qué sientes que es como como algo que ha sucedido en el teatro contemporáneo o en el teatro que has visto, que sea lo que más te ha gustado del teatro del presente, por así decirlo? Uy, a mí me gusta mucho sorprenderme, o sea, y sobre todo me gusta mucho que llegue algo y que me rompa ideas preconcebidas, porque pues las tengo, ¿no? Y me parece que todas las personas pues fuimos educados, programados de alguna forma, entonces venimos como con ciertas ideas, pero uno puede desarrollar esa apertura, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho, mira, por ejemplo, me haces pensar que estaba reeditando unas entrevistas que alguna vez hice acá en la ciudad de Guadalajara a creadores, por ejemplo, particularmente de teatro para niñas y niños, ¿no? Y mis preguntas son preguntas que yo no haría hoy en día, que incluso diría, no, qué vergüenza, ¿cómo crees? Pero me da mucho gusto como el enfrentarme en aquellos tiempos a ese tipo de teatro para niñas y niños contemporáneo, disruptivo en ese momento, que buscaba atender a las infancias de otras formas, ¿no? De todo este movimiento que inició creadoras como la maestra Berta Iriart, por ejemplo. Esa es una de las cosas que atesoro mucho, o sea, cómo el teatro me ha ido ampliando y cambiando el pensamiento, ¿no? Y que me ha permitido hacer y ser de otras formas. Ni siquiera hablo en la escena, hablo en la vida, o sea, de decir, wow, estoy pensando y accionando de algo que hace unos años nunca hubiera hecho, no lo hubiera hecho. Entonces, luego digo, el teatro me salvó la vida, no en esta cuestión como de, ay, me iba a pasar algo malo, sino de,
me salvó de ser una versión que hoy en día me daría mucha vergüenza. Eso, entonces, porque digo, no, es que yo tenía todo el camino puesto para ser una persona, pero tremendamente reprobable, ¿no? Y el teatro me ha salvado de eso, o sea, ha abierto mi panorama en todos estos años de una forma muy, pues que yo agradezco, pero además como diría que quiero mucho, o sea, es de gracias por hacerme esto, ¿no? O sea, que hace que me guste la versión de persona que soy hoy, que claro que todavía hay siempre, como decíamos, un work in progress también en lo personal, pero la verdad es que eso se lo debo al teatro. Entonces, y justo ahorita mencionaste en este teatro contemporáneo, este teatro que iba, o sea, por ejemplo, cuando llegó el teatro para bebés, ¿no? O sea, también al principio yo decía, ya ver cómo, y después decir, lo amo, o sea, no soy un bebé, pero lo amo, o sea, porque veo lo que genera, veo que de verdad está ahí vivo y veo a los bebés vibrando con eso, ¿no? Y luego con otro tipo de teatralidades que a lo mejor yo tenía resistencia al principio y decía, es que ahí ocurren cosas, ¿no? Entonces, diría que todo teatro que venga como a romper algo se ha ganado un lugar siempre en mí como espectador de porque me ha mostrado, ¿no? Ha roto como otro pedacito y sale como el haz de luz, ¿no? Lo pondría como en esa imagen. Qué bonito, porque además también esto que dices de que incluso te ha cambiado más para la vida que para la escena, pues es que al final que nos queda, o sea, creo que es hermoso que nos pueda transformar y contestando a tu pregunta del inicio sobre si podría hacer un cambio social, pues si te ha cambiado a ti, pues seguramente sí, ¿no? En todos los aspectos. Sí, totalmente. Oye, pues bueno, la verdad es que esta plática está muy padre. Me encantaría que después tengamos como una parte 2 y también una parte offline que no sea en podcast, ahora que será la muestra, que tengamos ahí un momento para seguir platicando. Pero muchas gracias, Sayuri, por estar en este episodio. Muchas gracias. Oye, ¿te gustaría cerrar de una manera un poquito poética? A ver. Te cuento que estamos haciendo profecías en la casa hogar, entonces no sé si te gustaría que dijéramos una profecía. Puedes hacer una profecía de voy al teatro, como decir, en tal año, en tal día, a tal hora, voy al teatro, o tuya, no sé, lo que tú quieras, y yo hago una profecía. ¿Quieres? Ok, a ver, pero tú primero, para como tener un poco ahí la idea. Pues yo profetizo que en el 2027, por ahí de marzo, en una montaña, voy a estar empezando a armar una casa muy grande para hacer una escuela de artes, de un espacio de residencias y de exploración, donde podamos reunirnos a repensar la educación artística y poder eso, como generar visiones expandidas y poder estar en contacto con la naturaleza. Y van a ir creadores y creadoras de todo el país. Esa es mi profecía. ¡Wow! ¿Voy ahora? Ok. Profetizo que en el 2028 esta plataforma me permitirá seguirme encontrando con creadores y creadoras que siguen rompiendo estos muritos que los que he hablado, y además que me permitan el generar que esta plataforma sirva a más gente, que no solo sea una plataforma para mí, sino que siga siendo una plataforma para muchas y muchos. Y profetizo también que yo y las personas que me rodeen estaremos con el corazón lleno. Lo que eso vaya a ser, pero estará lleno. Hermoso. Sayuri, muchas gracias. Gracias también por proponer este final tan bonito. Muchas gracias. Creo que es lo único que podría decirte. No, muchas gracias a ti también. Y pues sí, espero que sigamos con esta charla ahora en vivo. Espero que sí. Gracias a todas las personas que nos escucharon o que nos vieron. Hagan sus profecías. Se siente bonito.
Y si son profecías, se van a cumplir. Quiero pensar. Cuidado, pero el corazón. Inventemos el mundo completo. Muchas gracias por escucharnos. Gracias a Yuri y nos vemos a la próxima. Adiós. Esto fue un podcast de Voy al Teatro. Síguenos en redes como @voyalteatro.com. Visítanos en www.voyalteatro.com.